Eh, Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy tenemos la alegría de recibir nuevamente a la doctora Cecilia Barni en nuestro ciclo de seminarios del Departamento de Farmacia y Bioquímica, del Departamento de Química Orgánica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Brevemente, la voy a presentar. María Cecilia Barni es licenciada en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes, es especialista en Educación a Distancia del Instituto del Profesorado Juan Terrero. También es diplomada en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa de la Flaxo y es doctora en Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Es un gusto escucharte, Cecilia. Muchas gracias por haber aceptado y por estar aquí. Así que bienvenida nuevamente. Y sí, les voy a pedir también que se silencien los micrófonos, así podemos escuchar mejor a nuestra disertante. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Silvi, primero que nada por la invitación. Un placer y una responsabilidad estar nuevamente con ustedes. Ya hace 2 años que estuvimos la primera vez, pero bueno, me gustó mucho aquella vez y espero que esta vez a ustedes también les guste mucho. En segundo lugar, gracias por la presentación. Y les cuento, así un poquito no tan académico, que bueno, mi misión de vida es ayudar a formar a los formadores, ¿sí? Eso es lo que yo visualizo como mi misión de vida. Entonces, estar acá es algo que me encanta y espero que todo lo que he preparado para hoy les sirva y los ayude a pensar y que reflexionemos juntos a partir de esto, ¿sí? Yo lo que les voy a pedir es que al finalizar nos quedemos un ratito para que me puedan hacer las preguntas y pueda aclarar todo lo que vaya explicando o contándoles ahora durante estos momentos. Yo voy a compartir una presentación PowerPoint porque me parece que es más interesante para ustedes, para no ver solo las caritas chiquititas, sino que vean algo, y también porque a mí me ayuda, y creo que a ustedes también, cómo a organizar bien el seminario o la charla o la capacitación, ¿sí? Así que ahora voy a compartir, y algunos quédense con la camarita prendida, por favor. ¿Ahí la ven bien? Gracias. Bueno. Entonces, acá, como decía, como bien nos presentó Silvi, y me gustó poner el logo porque me parece que es una señal de respeto y de inclusión a todos ustedes que pertenecen a esta facultad, por todos nosotros tan querida y tan valorada, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar, y el nombre de nuestro seminario es ¿Cómo evaluar en la educación del siglo XXI? Y pensamos que lo mejor era su reformulación según el enfoque por capacidades y la educación integral. ¿Por qué es necesario reformular la forma de evaluar? Porque casi todos nosotros tenemos o hemos padecido, y miren la palabra que elegí, padecido una evaluación diferente, una evaluación que no nos permitía mostrar las capacidades que íbamos desarrollando y adquiriendo a lo largo de los años de estudio, en mi opinión, a todo lo largo de la formación profesional y de la formación obligatoria, ¿no? En ambas, la obligatoria, que es desde jardín a 5º año, y luego la profesional, que es en las universidades, en las facultades. Entonces, acá les voy a contar qué vamos a ir haciendo hoy a lo largo de esta charla, que son varios puntos, pero no se asusten que no van a ser muchas horas, es más cortito, ¿sí? La educación del siglo XXI, necesidad de cambio de rol en educación. ¿Del cambio de rol de quién? Del profesor.
del educador, del formador. El miedo al error, y ya van a ver por qué lo puse. ¿Qué medimos al evaluar? Y nos preguntamos si estamos evaluando lo que realmente importa. Y seguido a esto, evaluación solo de contenidos conceptuales. También, porque como en todo tenemos varias dimensiones, sobreexigencia en los profesores para evaluar o medir solo parte de las capacidades. ¿Cómo incorporar las diferentes capacidades en la evaluación? Incorporar la evaluación en el proceso educativo y planificar con la mente en la evaluación. Definir qué quiero que los alumnos aprendan, cómo lo voy a evaluar, cómo voy a enseñar para esto, ¿no? Para lo que yo quiero que los alumnos aprendan. O sea, todo esto va a este último puntito que les puse acá. Entonces, vamos a empezar con una pequeñísima encuesta que dice, cuando hablamos de evaluación o exámenes, hicimos una encuesta que tenía 4 preguntas, o que tiene 4 preguntas. En una red social contestaron alrededor de 30 personas, que obviamente no tiene entidad suficiente para un trabajo académico científico, pero sí nos cuenta un poquitito qué es lo que vamos a encontrar en una población y nos dice algo para lo que vamos a trabajar hoy. Lo hicimos ahora en las últimas semanas porque la hice pensando en este seminario, ¿sí? Y la primera pregunta era, ¿tienes miedo a cometer errores al aprender? Ahí ustedes ven lo que contestaron. La segunda era, ¿le dedicas tiempo de calidad al estudio? La tercera, ¿utilizas más el aprendizaje memorístico? Y la cuarta, ¿crees que trabajar duro es importante para aprender? Y acá, si miramos las preguntas 2 y 4, estamos felices, ¿sí? Porque las respuestas, el 86% de los participantes dijeron que le dedican tiempo de calidad al estudio y el 85% dice que cree que trabajar duro es muy importante para aprender. Nosotros sabemos más o menos quiénes son las personas, es anónima obviamente, ¿no? Pero las personas que van a esa red social, a esa página, sabemos, y por eso, y las preguntas 2 y 4 son las que nos dicen más o menos que esas personas es así, es gente que adulta, que está estudiando o que es formadora, ¿sí? Son los que respondieron a estas preguntas. Ahora bien, yo dije las 2 y 4 nos ponen felices, pero la 1, el 77% a la hora de hablar de evaluación y exámenes, dice que tiene miedo de cometer errores. Y en la 3, el 63%, de nuevo en la hora de la evaluación o de los exámenes, dice que utiliza más el aprendizaje memorístico. Y eso nos tiene que hacer pensar mucho, ¿sí? Eran personas adultas, pero ojo, desde de 18 años o de 17 años en adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo para que estas cosas, para tener estas respuestas, ¿no? Para que se manifieste el miedo a cometer errores y que se manifieste que usan más el aprendizaje memorístico para poder pasar las evaluaciones. Entonces, vamos a empezar con la educación en el siglo XXI, ¿sí? Porque es lo que estamos trabajando. Y les cuento, pero eso va a ser para otro seminario, que mientras estaba preparando el de ustedes acá, encontré que hay que dejar de hablar de las capacidades necesarias para el siglo XXI. Pero no las puedo meter ahora porque si no, no terminamos más. Pero eso para otro seminario, les prometo que lo voy a hacer. Pero ahora nos vamos a quedar con esto. Y voy a leer la frase de Delors. Sobre los estudios de Delors es que la UNESCO puso los 4 pilares de la educación para el siglo XXI, que son el aprender a aprender o aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos y el aprender a ser, ¿sí? Esos 4 pilares salieron después de los estudios de Delors, que esto que les voy a leer a ustedes es de 1996. Y dice así,
La educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar sus talentos y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. ¿Y esto qué nos dice? Porque estamos en la cátedra de química y decimos capacidades de creación. ¡Wow! Y yo les pregunto, supongo que hay nosotros cuando trabajamos en la facultad tenemos la esperanza de que algunos de nuestros alumnos sean investigadores, ¿sí? Y yo que soy investigadora, les puedo asegurar que la capacidad de creación o la creatividad es sumamente importante a la hora de investigar. Yo no me voy a meter con la enseñanza de la química porque no sé. Yo les voy a hablar desde otros lugares para que ustedes después lo vayan pasando a su propia experticia, ¿sí? Pero entonces, todos los talentos que son, todas las capacidades que tenemos las personas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser una educación integral. Por eso en el nombre del seminario, acuérdense que le habíamos puesto educación integral. La educación integral es mucho más que un pensamiento holístico. La educación integral va a todas las dimensiones de la persona. Esto es lo que Delors quiere decir con esta frase, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar en una educación que permita todo esto. Y ahí, me voy a adelantar un poquitito, pero les voy a decir ahora, la evaluación, que muchas veces en ese cambio que yo les decía que tenemos que pensar, muchas veces se la tomaba como lineal, como el producto, como al finalizar el cuatrimestre, el año, el área de las químicas sería en este caso, la facultad. No, la evaluación forma parte del proceso de aprendizaje. Es así, es una parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces, en esa educación integral tenemos que considerar también a la evaluación como parte de esa educación integral. Y acá pasamos la necesidad del cambio del rol. Y fíjense que acá les pusimos la imagen, ¿sí? Porque la imagen dice más que 1000 palabras, del profesor como depositario de todo el saber, que era lo que antes se consideraba, ¿eh? Y no sé si algunos no siguen considerándolo, pero bueno. Para ser el depositario de todo el conocimiento, mejor que nuestro cerebro es la computadora. Entonces, en esta educación integral, es el cambio del rol que yo les hablaba hace un ratito. El profesor tiene que ser un guía, un observador, un acompañante del proceso de aprendizaje. Pero eso no quiere decir que no tenga que saber muchísimo de su propio conocimiento disciplinar, ¿sí? Ustedes que enseñan química o las químicas, tienen que saber muchísimo de eso. Porque si yo no sé mucho de mi conocimiento disciplinar, no puedo enseñar. Yo que a veces enseño investigación, si no sé de investigación, no puedo enseñar investigación, ¿eh? Pero no soy el depositario de todo el saber, cambió el rol. Tengo que ser un guía, tengo que ser el líder que acompaña el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Entonces, acá este cambio de rol decía que cambia la forma de evaluar, donde se integren las capacidades y se proporciona información sobre los alcances de la evaluación a los alumnos. Y acá, ¿qué quiere decir esto? Yo le tengo que proporcionar a los alumnos toda la información que van a necesitar para la evaluación. Este es un compromiso ético de la educación, ¿sí? Como educador, como profesional de la educación, mi compromiso ético es contarles a todos mis alumnos qué voy a tomar, qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar y cómo lo voy a calificar, ¿sí? ¿Se acuerdan antes que, los que son más jóvenes no, pero antes los que tenemos más edad, el examen sorpresa, el que nunca te iban a decir que te iban a tomar, etcétera, veo las caras, ¿para qué vamos a seguir? Etcétera, etcétera, ¿sí? No critiquemos lo que pasaba, tenemos que complementar y mejorar. Estamos acá gracias a la educación que nos trajo hasta acá, pero complementemos y mejoremos, ¿sí? O sea, cuando yo critico algo no es que digo que estaba todo mal, porque gracias a esa educación
tradicional es que estamos acá, ¿sí? Entonces, la complementamos, la mejoramos, la optimizamos. Y acá viene esa pregunta que era el miedo al error. Y traje de una entrevista que le hicieron a Angela Duckworth, que es una científica a nivel mundial, y fíjense la fecha, 16 de octubre de 2020, hace muy poquitito se le hicieron, y el entrevistador, que era una persona adulta, le decía que cuando vamos a rendir un examen, y sobre todo cuando ese examen a nosotros nos implica ingresar a la universidad, pasar el año, o sea, el ingreso a un lugar mejor, a un lugar de investigación, a un trabajo, al que sea. Entonces él le dijo, miedo paralizante a cometer errores. Por eso fue la pregunta que hicimos, si tenían miedo. Y se acuerdan que el 77% nos dijo que sí. Y Ángela dice, cuando se cometen errores, que dijimos que el error forma parte del aprendizaje, los estudiantes piensan, soy un estúpido. Y ella dice, y creo que cuando eres adolescente, sentirse estúpido frente a otras personas es algo que debe evitarse a toda costa. Tenemos que aprender a reemplazar el pensamiento, soy estúpido, por otro que es, estoy aprendiendo. Y yo acá me animo a decirle, además, que es a cualquier edad. A mí, cualquiera de nosotros que tengamos que rendir, y si nos equivocamos y tenemos eso que se llama una mentalidad fija, que creemos que si no sos natural para trabajar en algo, si no tenés la capacidad natural para trabajar en algo, es que no lo podés hacer. A todos nos hace mal. Entonces, hay que enseñar que del error se aprende. Esto no quiere decir que no tengamos que ser exigentes también en la calificación, porque la evaluación no solo forma parte del proceso de aprendizaje, sino que también es lo que nos va a dar las herramientas a nosotros para certificar capacidades o competencias. Nosotros, cuando las personas terminan una carrera, certificamos que es competente para. Todos en nuestros títulos de grados tenemos las competencias para lo que somos, o sea, para lo que podemos desempeñar el trabajo. Entonces, la evaluación es sumamente importante. Entonces, que nosotros trabajemos para que se pierda el miedo al error, para que evaluemos otras cosas, o sea, las capacidades y demás, no quiere decir que no tengamos que ser exigentes. Por lo tanto, como en el mismo cambio de rol, es más trabajo para los profesores, para los educadores, ¿sí? Pero, a ver, también vamos a trabajar ese pedacito, ¿sí? Tranquilos. Entonces, acá seguimos con el miedo al error. Ese miedo paralizante a cometer errores. Pero ¿cómo pasamos para pasar del miedo al fracaso a hacer lo que muchos de los expertos nos piden que hagamos? Es la pregunta que les hago acá. ¿Y los expertos qué nos dicen? Que hay que esforzarse. Cuando trabajamos en cualquier empresa, se trabaja en equipo, el error forma parte del proceso de aprendizaje. Esa mentalidad fija que yo les decía, y que lo decía un investigador de matemática, y decía, la gente cree que si no tiene la habilidad innata para trabajar en matemática, ya no puede seguir trabajando, y no es así. Y entonces ahí no puedo dejar de contarles que vi la propaganda que creo que es de YPF, que lo ponen a Messi y dicen que en Argentina los futbolistas de élite o estrellas, y lo ponen como si fuera mágico, que nacen mágicamente. Entonces ahí yo pensé, es justo esto que lo que los expertos hablan de los naturales, ¿no? Las capacidades innatas, y que nació Messi, y fue Messi el mejor jugador del mundo, sin nada de esfuerzo, sin nada de perseverancia, sin nada de dedicación a aprender a jugar al fútbol. Perdón que hable de fútbol, que yo no sé mucho que digamos, pero es así. Y si yo se los paso, a mí lo que me dio miedo esa propaganda, que la vi hace poquito, digo, forma cultura eso. Yo les pregunto a cualquiera de ustedes, no, para estar donde están ustedes hoy, ¿se tuvieron que esforzar? ¿Tuvieron que dedicarle tiempo? ¿Tuvieron que tener pasión?
y tesón tuvieron que trabajar mucho para llegar a donde están. Y es así, y entonces hay que cambiar esa mentalidad fija que creen, que dice, yo no tengo habilidad, no llego, no lo puedo hacer, a la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Que yo sé que con trabajo, con tesón, con estudio, con esfuerzo, voy a poder lograr esa capacidad, ¿sí? Obviamente que hay distintas maneras de trabajar y que cada uno de nosotros tenemos capacidades innatas. Si no, yo no me hubiera dedicado a lo que me dedico, que soy pedagoga de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y ustedes están en química, y bueno, como vi que hay gente de otros lados, cada uno en lo suyo, tenemos algo natural, pero a ese natural, para que llegue a ser una capacidad, una competencia importante, tuvimos que trabajar para hacerlo. Entonces, acá pasamos, para seguir en la misma idea y con el mismo hilo conductor, ¿qué medimos al evaluar? Deberíamos reflexionar, ¿estamos evaluando lo que realmente importa? ¿O es necesario repensar la forma en que medimos las capacidades de los estudiantes? Cuando yo hago que vayan al aprendizaje memorístico, como nos contestó el 63% de los que respondieron la encuesta, ¿sí? ¿Estoy midiendo una capacidad? ¿Estoy midiendo la competencia que luego yo le daré en la certificación cuando le dé el título de grado o el título de posgrado? No importa, cualquier certificación que le dé. Y acá volvemos a recurrir a la misma experta, con en la misma entrevista que les hablaba hace un ratito, y ella dice, no quiero enviar una señal a los jóvenes de que la capacidad cognitiva es lo único que importa. No lo es. El trabajo en equipo, la lealtad, la honestidad, el valor, la creatividad importan. Y si no, hay que empezar a evaluar esas cosas, porque como se dice a menudo, lo que se mide es lo que se atesora. Lo dice Angela Duckworth. Pero ella vive en otro país. Yo acá agrego, la capacidad cognitiva no es la única que importa, pero sí es muy importante, porque otra investigadora argentina, Karina Ratero, hace unos años encontró en investigaciones que ella hizo que por no estar midiendo la capacidad intelectual, muchos de los educadores dejaban de lado esa capacidad intelectual y medían otras cosas. A ver, son importantes el trabajo en equipo, como decíamos hace un ratito, en el trabajo en equipo colaborativo, la lealtad, la honestidad, el valor, la creatividad. Para todo lo que son nuestras profesiones son importantes, pero la capacidad cognitiva también es muy importante, sobre todo a la hora de nuestro trabajo profesional, ¿sí? Entonces, no ponerla, lo mismo que como dijimos al principio con la educación tradicional, es complementar, no dejar de lado, seguir midiendo la capacidad cognitiva más todas las otras capacidades que acabamos de nombrar. Y acá, como les decía al comienzo, hay varias dimensiones para el problema. En otra investigación del Departamento de Educación del Reino Unido, que la encuesta se llamaba El desafío de la sobrecarga laboral, y yo en el título les puse sobre exigencia a los profesores para evaluar o medir, lo que está en naranja es mío, solo parte de las capacidades. Lo otro era de esta investigación que estuve leyendo y trabajando, sino yo pongo solo parte de las capacidades porque solamente medían la capacidad cognitiva, no las demás. Y el 53% de estos profesores decían que si a ellos les bajaban un poquito la cantidad de evaluaciones a lo largo del año, sería algo muy bueno para esa sobrecarga laboral que tenían. Entonces, medimos solo las capacidades cognitivas, ¿sí? Los alumnos tienen miedo a equivocarse. Responden muchos, el 63% creo que eran los que respondían, a que utilizan aprendizaje memorístico para los exámenes, y además sobrecargamos a los profesores, sobrecargamos a los educadores. Entonces, ahí creo
que sí nos dicen todas estas dimensiones que hay que pensar en el cambio de cómo evaluar. Entonces, era de 2014 la encuesta esa. ¿Cómo incorporar las diferentes capacidades en la evaluación? Y acá, como para que no sea tan, les puse sin morir en el intento, ¿sí? Entonces, acá les traigo unos consejos. Vamos a pasar, que era para evaluar artículos científicos, que decía, beware, think fair and take care. Yo lo traduje como presta atención, reflexiona en lo justo y controla. Y una amiga, consultándole a ella, me dijo que este think fair podía ser del fair play, hoy volvemos a lo del fútbol, juego limpio, piensa limpio, reflexiona limpio, ¿sí? Para trasladar esto, que lo tenemos que hacer para poder evaluar un artículo científico, para nuestros procesos de evaluación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Incorporar la evaluación en el proceso educativo sin morir en el intento. Y acá vamos a tomar las reflexiones de otra investigadora argentina, que también son muy nuevas, muy actuales, quiero decir. Entonces dice ella que la evaluación debe estar orientada a promover la capacidad para aprender autónomamente. ¿Y por qué pensé que era importante traer esto a nuestro seminario de hoy? ¿Se acuerdan que al principio hablamos de los 4 pilares de la educación de la UNESCO para el siglo XXI? Y además pensando que cuando nosotros tuvimos nuestros títulos de grado, al menos es lo que me pasó a mí, yo tenía las capacidades, pero casi les diría las capacidades básicas para empezar a trabajar y tuve que seguir aprendiendo. Y eso que yo ya tengo unos cuantos años. En el mundo del siglo XXI no sabemos cómo va a ser el conocimiento dentro, digamos, 5 años por decir, por no decir mañana prácticamente. Entonces nuestros alumnos tienen que aprender a aprender autónomamente, ¿sí? Ser autónomos en sus procesos de aprendizaje. Entonces, para bajar la ansiedad, esta investigadora nos dice que hay que mantener la motivación ante situaciones de estrés. Y una situación de estrés, por lo que vimos también, tanto en nuestra pequeña encuesta como lo que decía esta investigadora mundial, Duckworth, es que la evaluación sea también motivante, que lo que nosotros le pidamos en nuestra evaluación, el ejercicio, la actividad que le demos a nuestros alumnos para evaluarlos, sea una actividad que tenga motivación intrínseca, ¿sí? Que por sí misma tenga motivación. Reflexionar críticamente sobre nuestras producciones y las ideas expresadas por los demás les van a dar pensamiento reflexivo. Y ahora bien, ¿cómo hago para que nuestros alumnos puedan reflexionar críticamente sobre sus propias producciones? Nosotros, al enseñar investigación, que por ejemplo en una de las carreras que tiene 2 años el trayecto de investigación, a lo largo de los 2 años tienen que elaborar el trabajo final de la carrera de grado, ¿sí? Se lo dividimos en 2 partes. En primer año van a tener que hacer hasta el marco teórico. Terminan primer año con la mitad del trabajo elaborado y al finalizar el segundo año tienen el trabajo final elaborado. Entonces, ahí nosotros a ese primer año, que es el marco teórico, la primera parte del trabajo, les vamos dando distintas producciones. Cuando terminamos el primer módulo o el primer eje, les damos una producción muy chiquita, se las corregimos y luego para el segundo les agregamos algo más, entonces ellos tienen que mirar sí o sí las correcciones que nosotros les hacemos para poder incorporar una nueva parte del trabajo y luego en el tercer módulo igual hasta llegar al quinto, que es todo el marco teórico. Y ahora, ¿cómo hacemos para que reflexionen críticamente sobre las producciones de los demás? ¿Cómo podríamos hacer? Otra idea es hacer una actividad de coevaluación. ¿Qué es la coevaluación? Yo les doy una tarea, ¿sí? Tengo que, igual, acuérdense, controlar, guiar, estar al lado, ¿no? Pero les doy una tarea, una actividad del tipo de evaluación y les digo que el alumno 1 le corrige al alumno 2 y el 2 le corrige al 1. Entonces ellos van a tener que, ahí tenemos varias ventajas, porque van a tener que reflexionar sobre lo que hizo el otro, ¿sí?
y van a tener que volver a mirar la consigna que nosotros les dimos para que hicieran, porque primero la miran y la trabajan para hacer su propia evaluación. Segundo, la miran y la trabajan para corregir la del otro. Y tercero, tienen que volver a reflexionar para darle la retroalimentación al otro estudiante, ¿sí? Entonces, ir pensando, ¿no? Hacer las evaluaciones en pequeños pasos y también hacer, por ejemplo, una coevaluación. Y nosotros como educadores tenemos que ir revisando todo lo que ellos hacen, ¿sí? Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje desarrollado va a ser un aprendizaje metacognitivo y está en los ejemplos que les acabo de dar. Y también la búsqueda de ayuda. Esta búsqueda de ayuda la vamos a poder hacer si les damos trabajos para que hagan en equipo. Por ejemplo, la de coevaluación, podemos llegar a dar una evaluación que la deban hacer en equipos y que el equipo pueda trabajarlo, y también para que puedan buscar ayuda en sus compañeros. Y también siempre para ayudarlos a que ellos puedan buscar ayuda en los profesores, tenemos que estar disponibles, miren la palabra que elijo, disponibles para que ellos puedan buscar la ayuda, ¿sí? Entonces, hay que ir reflexionando y a lo mejor esas evaluaciones, yo no voy a poner una calificación numérica por cómo trabajaron en la coevaluación, pero sí puedo llegar a poner una evaluación, una calificación cualitativa que luego la podré poner cuando haga el promedio de todo el año, ¿sí? Porque ahí ellos van aprendiendo y evaluando y haciendo las evaluaciones, pero sí, cualitativamente yo tengo que ver para evaluar las otras capacidades que habíamos nombrado en lo que dijo Duckworth. ¿Se acuerdan? De honestidad, de responsabilidad, etc. Entonces, ¿cómo vamos a incorporar acá la evaluación en el proceso educativo? Y acá les elegimos una imagen que, bueno, son niños, pero nos gustaría que pase con todos los alumnos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que recurrir a ver cómo enseñamos las capacidades. Y acá, como yo les conté de química no sé mucho, pero sí me acuerdo de un ejemplo que leí hace poco de una profesora que le costaba mucho que un alumno pudiera leer ciertos autores, pero se acordó en un momento que lo había escuchado que le gustaba Tolstoy. Entonces, ¿qué hizo? Cambió, para ese alumno en particular, buscó un libro de Tolstoy y se lo dio para motivarlo, y le dijo, como sé que te gusta Tolstoy, te traigo este libro que sé que no lo leíste todavía, y le dio un trabajo sobre Tolstoy. ¿Para qué? Para motivarlo, y logró que el alumno aprendiera, que desarrollara la capacidad con algo que a él le gustaba. Por eso nosotros cada uno tendrá que ir encontrando a su Tolstoy, entre comillas, para motivar a los alumnos. Y acá puse que tenemos el gran aporte de Gardner. Gardner es el creador del concepto de las inteligencias múltiples, pero en mi opinión, lo que él más nos regaló a la ciencia y sobre todo a los educadores es considerar a la inteligencia, o inteligencia, por lo que él decía, las inteligencias múltiples, como una capacidad. Si la inteligencia es una capacidad, salvo que haya algún problema de salud, ¿no? Pero hablamos en salud. Si la inteligencia es una capacidad, es algo que se puede desarrollar. Entonces, nuestros estudiantes pueden desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar las metas propuestas. Y acá podemos ligarlo con lo que contábamos de esa mentalidad fija o de la mentalidad de crecimiento, ¿sí? Y acá me acuerdo de un profesor de matemática, investigador de matemática, y que él se quejaba de esta mentalidad fija, que prácticamente es una mentalidad mágica, que se cree que si vos tenés el talento natural, y ahí lo unimos con lo de Messi también, el talento natural para la matemática te va a ir bien. Y ahí a mis alumnos yo siempre les digo, el que te cuente que se sacó un 10 en un examen sin haber estudiado,
está faltando la verdad. No creo, con todos los años que tengo de experiencia en educación, que dediqué mi vida a la educación, no creo que alguien en una facultad pueda tener una muy buena calificación, ni siquiera le digo el 10, una muy buena calificación sin estudiar. No lo creo, porque es esa cuestión de esa mentalidad casi mágica, que el natural, que tenemos que ser naturales para poder rendir, y es mucho más importante la perseverancia, el tesón. Angela Duckworth, que es la autora que les traje hace un ratito, ella trabaja todos esos temas y dice que es mucho más importante el esfuerzo, la perseverancia, la pasión, que lo natural, entre comillas, ¿sí? Y eso tenemos que llevarlo a la evaluación también. Entonces, acá les traje algunas herramientas como ya más prácticas para que nos ayuden a la sistematización de la evaluación. Y es la corregulación del aprendizaje, colaborar con los estudiantes para que conozcan qué capacidades deberán ir desarrollando en el proceso. Algo yo ya les vine diciendo y contando, y eso que les decía, que nosotros dividimos lo que tienen que hacer en el año en pequeños desempeños para lograr el desempeño último. Y además, nosotros trabajamos y planificamos y desarrollamos toda la planificación del año mirando este último desempeño, que es, por ejemplo, el desarrollo de la mitad del trabajo final, el desarrollo del marco teórico. Con eso nosotros es como que planificamos en reversa, ¿sí? Tenemos ese objetivo y vamos planificando desde el principio, viendo qué les vamos a enseñar, cómo vamos a ir dividiendo toda la materia para que ellos logren ese objetivo, esa meta, en pequeñas metas. Y el otro día, que ya estamos en noviembre, pero este era octubre, habían entregado el módulo 4 y uno de mis alumnos me dice, pero ahora en el módulo 4 nos corregiste mucho más que al principio. Y sí, es mucho más detallista, porque además la motivación también se las damos, porque si nosotros en el primer módulo, en la primera entrega les corregimos con el detalle del módulo 4, es probable que los desmotivemos a los alumnos. Y la otra cosa que podemos utilizar son las rúbricas, que van dentro de eso que les conté al principio del seminario, de la ética en la evaluación, porque transparenta el proceso. Se comparten criterios claros que permiten que los estudiantes puedan conocer qué aprendieron y qué necesitan mejorar. Pero acá les voy a contar, les voy a dar como una trampita, entre comillas. En ese curso que les contaba al principio, que me quedé sin nadie que me miraba, teníamos que hacerles que escribieran un ensayo. Entonces, ¿qué hicimos con la rúbrica? Armamos la rúbrica con todas las cosas que tenía que tener el ensayo. Yo le saqué acá algunas cositas para que sea más general del ensayo. Entonces le pusimos avanzado, aceptable, regular, y le fuimos diciendo todas las partes que tenían que tener el ensayo. Les pusimos las conclusiones, como que lo íbamos a corregir, importante porque nos interesaba que ellos entregaran buenas conclusiones. Les pusimos las referencias bibliográficas, los aspectos de forma y estilo, y en algunos lados también le pusimos, fíjense acá, muestra respeto por la propiedad intelectual de otros autores, les pusimos los anexos, les pusimos si tenían, si presentaban alguna imagen o tabla para aclarar los conceptos y demás. Con la rúbrica no solo transparentamos el proceso, no solo les dijimos qué esperábamos de ellos, sino que lo utilizamos para que aprendan. Porque en nuestra materia no estaba que tenían que cómo enseñar un ensayo. En realidad lo tenían que traer, ya lo tenían que saber. Pero como no estábamos totalmente seguras, hicimos esto, desarmamos el ensayo y ellos, y en esto no solo que los ayudamos a los chicos, sino que en esa sobrecarga que tenemos los profesores, los ensayos fueron mucho mejor que los que habíamos tenido en otros años. Muchísimo mejor a través de haberles dado, cuando les subimos la consigna, subimos la rúbrica, ¿sí? Y ellos entonces, los ensayos después venían con el hilo conductor,
con la citación, con carátula, con tamaño de letra, etcétera, con todas las cosas que a nosotros nos interesaba que tuvieran. Entonces, la rúbrica es algo que ayuda a sistematizar, que incluya la evaluación dentro del proceso de aprendizaje y que estandariza. ¿Y qué quiero decir con estandariza? Hace unos cuantos años hizo en la Universidad de Reading un estudio con 8 ensayos corregido por 20 evaluadores. Los 20 evaluadores corregían los 8 ensayos y de resultados dieron que había ensayos que tenían un 2, desde un 2 hasta un 9 de diferencia. O sea que si a vos te tocaba un evaluador, te ponía 2, y en ese ensayo teníamos todas las notas, de 2 a 9. ¿Sí? Entonces, la rúbrica colabora en estandarizar y en que sea como más justa la evaluación. ¿Sí? Por eso es bueno utilizar rúbricas. ¿Sí? Ahora vamos a pasar en la planificación, que algo ya les fui contando, con la mente en la evaluación. Y acá vamos a utilizar las preguntas de la evaluación, ¿no? Como les contaba, planificar con la mente en la evaluación, porque como forma parte del proceso de aprendizaje, la evaluación es tan importante como cualquiera de las otras partes de la planificación, ¿sí? O del proyecto de cátedra, de cómo cada uno haga su propia planificación. Y acá tenemos que definir qué quiero que los alumnos aprendan, cómo lo voy a evaluar y enseñar para esto. Y en estas preguntas que guían la evaluación, que son ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a evaluar? Podría ser ¿qué voy a enseñar también? ¿Cómo voy a enseñar y cómo voy a evaluar? ¿Cuándo enseño y evalúo? ¿Y por qué enseño y evalúo? Y acá yo siempre les digo a mis alumnos, esto lo comparo cuando hacemos la investigación, no tomar datos de más. En la evaluación poner qué es lo que quiero evaluar, no poner más cosas, porque no solo va a distraer al alumno de lo que nosotros queremos evaluarlo, sino que también les va a favorecer esa sobrecarga laboral que tienen la mayor parte de los educadores. Y ahí podemos decir algo, no era en Argentina esa sobrecarga, era en el Reino Unido, acuérdense, o sea que estamos iguales los educadores en casi todo el mundo. Y acá, para despedirnos de lo que yo hablo, porque después acuérdense que tenemos tiempo para las preguntas, quisiera que ustedes se lleven estas dos preguntas. ¿Para qué sirve la educación? Y particularmente, ¿para qué sirve la evaluación? Según su respuesta, serán cómo aprenderán sus alumnos y qué tipo de profesionales egresarán de nuestras facultades. Acá, estas preguntas son un poco engañosas. Y la respuesta que nosotros como educadores podamos darle a estas dos preguntas, tanto a la educación como a la evaluación, va a hacer que nuestra sociedad, que los inversores, que si nosotros tenemos una investigación importante en nuestra facultad o en la cátedra de química, puedan o no financiarnos, puedan o no ayudarnos. ¿Sí? Y no por eso les decía, o sea, depende según nuestras concepciones de estas respuestas, es cómo van a salir nuestros alumnos, pero también cómo nos van a respetar en la sociedad, pero también si vamos a conseguir financiación para nuestras investigaciones, pero también cómo va a ser todo el proceso de toda la facultad, ¿sí? Y acá me gustaría que pensemos mucho, y esto obviamente son preguntas para que cada uno de nosotros respondamos, pero ¿para qué sirve la evaluación y para qué sirve la educación? Pensando en todas las dimensiones que yo les he traído hasta ahora, y bueno, acá les quiero agradecer y decirles que vamos a tener un ratito que a propósito lo pensé, porque no me gusta hablar sola y sí me gusta que me pregunten y en la medida de mis posibilidades contestarles o responderles, ¿sí? Así que ahora dejo de compartir, así podemos charlar
viéndonos. Muchas gracias, Cecilia. Hermosa la presentación. Y bueno, sí, queda abierto para las preguntas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme, como les decía ahí. No, nos encantó. Quien quiera puede preguntar sin ningún problema. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo preguntar? Rompo el Sí, hielo. por supuesto. ¿Qué tal, Cecilia? Muchas gracias por la charla. La verdad que fue muy entretenida y amena. Bueno, creo que como docentes universitarios nos pasa mucho, bueno, como docentes en general, ¿no? Pero bueno, acá somos todos, creo, universitarios. Nos pasa mucho preguntarnos el tema de la evaluación, si estamos haciéndolo con los contenidos correctos. Yo he hecho cursos al respecto. Y bueno, particularmente ahora con la pandemia nos pasó un montón también del tema del conocimiento autónomo, ¿no? O sea, que los alumnos y las alumnas sean autónomos. Porque tuvimos que tomar todo, por lo menos en Química Orgánica 2, en Farmacia y Bioquímica nos pasó que tuvimos que tomar todo vía campus. Entonces, una de las cosas fue, bueno, los alumnos se van a copiar, entre comillas, y bueno, ¿y cómo manejamos eso? Entonces, bueno, fue readaptar capaz los contenidos como para ver, digamos, cómo ellos podían reflexionar, hacer un conocimiento reflexivo, bueno, traerte también un poco estas experiencias que tuvimos, y bueno, y también lo que nos pasó, o bueno, a mí me pasó fue como hubo un choque con las herramientas que teníamos para evaluar. Entonces, bueno, fue todo como así de repente. Eso por un lado, nada, traerlo como reflexión y bueno, ver si tenés algo también para comentar al respecto con todo este tema de la pandemia. Consejos siempre son bienvenidos. Y por otro lado, yo con el tema de las rúbricas, me pasó que este año, bueno, al tener también que estar en casa y tener un poco más de tiempo para el tema de la docencia, traté en algunos momentos de hacer rúbricas para implementamos autoevaluaciones, entonces, bueno, quise hacer rúbricas y la verdad que me costó mucho, no llegué a buen puerto, así que si tenés también algún tipo de consejo o algún tipo de bibliografía al respecto, te agradecería mucho. Así Sí, que bueno, esas son las preguntas. Muchas gracias, María Cruz, por la pregunta, pero a mí lo que me cuesta decirles exactamente el consejo, porque yo de química no sé, ¿sí? Pero a ver, yo bibliografía te mando, pero la rúbrica hay que pensarla, vos la tenés, es como que vos tenés que desagregar en distintas partes, en distintos indicadores, qué es lo que querés que los alumnos logren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en investigación, ¿sí? Para hacer a mí se me ocurrió traer investigación, un marco teórico, porque pensé que era algo que teníamos más en común. Entonces, si yo quiero que los alumnos usen bien la citación, ¿qué voy a tener que desagregar la rúbrica para citación? Voy a poner cita textual, yo trabajo con normas APA, ¿sí? Pero a ver, cita textual, cita parafraseada, cita de un autor, de dos autores, de varios autores. Entonces, vos como que vas desagregando lo que es, porque si vos le pones al alumno citación, o usó las normas de citación correctamente, es un sí o un no, y al alumno mucho como que no lo ayudás. En cambio, si vos le pones, usó citas textuales, usó cita textual larga, usó cita textual corta, usó cita parafraseada, referenció bien cuando es un autor, cuando son 3 autores, cuando son más de 6 autores. Es como que vos vas dividiendo el trabajo en indicadores, ¿sí? Ahí es como que tu rúbrica va a ir mejor, vas a ir pudiendo hacerla y que te ayude a vos para sistematizar y a los alumnos para comprender qué hicieron bien y qué no hicieron bien, ¿sí? Y después, si está avanzado, incluso hasta podés poner regular, bien, muy bien, excelente, o sea, o poner 1, 2, 3, 4,
En general se intenta poner cualitativamente porque al alumno lo ayuda más, ¿sí? Porque una nota es como más difícil, ¿sí? En cambio, si vos le decís bien, muy bien, excelente, o avanzado, intermedio, inicial, entonces es como que va más así. No sé si te ayudó, María Cruz. Sí, sí, perfecto, perfecto. De hecho, me acordé ahora también de este tema de la evaluación por pares. Me parece también que el hecho a veces no de la virtualidad o del aprendizaje hacia distancia también está bueno ir implementando estas cositas para ver también ellos en dónde están parados, porque a veces les noté como después les hicimos encuestas y a veces notaban, cuando en un momento pusiste en una diapositiva, me siento un estúpido, nos pasó que nos respondían eso, y pero para mí sí, fue muy angustiante, porque bueno, está bueno, no sé, esos puntos donde ellos puedan también eso, pensar dónde están parados. Así que sí, eso de los ítems está bueno, no poner algo tan general, sino ir desglosando. Ir desagregando para que ellos puedan saber qué es. Y esto del me siento un estúpido, gracias, porque a lo mejor no lo dije porque por miedo a pasarme del tiempo. A ver, hay que enseñarles y decírselos, y yo de verdad se los digo hasta que me canso, que del error se aprende. Y siempre les digo, levante la mano, y se los digo a ustedes también, levante la mano y que no se equivocó hoy en algo. El error es humano, por eso el dicho está, errar es humano. Entonces, sí, darles oportunidades previas, por ejemplo, eso de la coevaluación, vos se lo das en una oportunidad previa a que vos le tomes la evaluación ya que donde vos vas a calificar. Y van a llegar con menos miedo, van a llegar preparados, como un ensayo, hacer como un ensayo de evaluación. ¿Sí? Sí. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. María Cruz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que querramos hacer? Aprovechemos que estamos acá con Cecilia. Igual tenemos su mail y sus redes sociales también. Así que... Vos, Silvi, pasame después la pedida de libro o de bibliografía para que yo les pueda pasar, ¿sí? Hola, Cecilia. ¿Sí? Ana. Hola, ¿cómo estás? Te ¿Cómo saludo le va? desde Misiones. ¡Ay, qué lindo! Fui tu alumna en el curso de Pedagogía Orgánica. ¡Ay, mirá! ¡Qué lindo! Y quedamos, yo estoy embobadísima sigo con eso, y quedamos también muy conectadas con Silvia y con las otras compañeras, las que son de San Luis también, así que es un gusto escucharte, la verdad que es genial. Agradezco, Silvia, que me hayas invitado a esta charla, porque la verdad que es más, me abrió más el panorama todavía. Y hablando con el tema de la evaluación precisamente, yo, por ejemplo, con mis alumnos, que yo estoy en un instituto terciario, lo que yo siempre hago primero, antes del supuesto, como ahora no lo podemos, en el instituto nos dijeron que no los podemos llamarlo como un parcial, sino como un trabajo práctico evaluativo. Por todo este tema de la pandemia, por toda esta cuestión, este miedo que tienen, que esto, que lo otro. Yo ya he tomado exámenes virtuales, los chicos, es increíble esa capacidad que tienen de éxito que tienen en los exámenes, porque ellos no tienen ningún drama. Al principio es como que un poco están con miedo, todos estamos con miedo a esta nueva modalidad que tenemos. Pero la verdad que en ese sentido me siento súper, súper bien, porque ellos han reaccionado bien a eso. Pero antes que eso, siempre les doy, yo trabajo mucho con rúbricas. A mí me gusta trabajar porque me han enseñado, ya cuando hacía la planificación en el secundario, para secundario me han enseñado a trabajar con rúbricas. Y lo he adaptado a la parte del terciario. Pero yo lo que sí estoy viendo a veces, no tanto en los alumnos, pero estoy viendo a veces en los
profes. En los profes a veces no veo esa motivación, no sé si no es que no veo la motivación, sino que veo ese miedo que hay a enfrentarnos con estas cosas nuevas que tenemos, a esta nueva realidad que estamos cursando. Es que, Ana, ahí te digo que declamar las necesidades de cambio en educación, porque acá es en general en educación, es muy fácil. Realizar el cambio es difícil y hasta te diría muy difícil, porque ¿se acuerdan que en algún momento yo les dije, todos tuvimos una forma de evaluación, todos tuvimos una forma de enseñanza? Tenemos que abrir nuestra cabeza. A mí alguien me enseñó a decir poner cabeza para pensar, para reflexionar en hacer esos cambios. Son necesarios, pero cuestan. ¿Y cómo los vamos a lograr? Siguiendo trabajando nosotros en todas estas cosas y tratando de hacer que el cambio sea más duradero, ¿no? Porque no es fácil. Nosotros estamos tan acostumbrados a toda la otra manera, por eso yo les puse la necesidad del cambio de rol. Hay que cambiar de ese profesor. ¿Viste que le pusimos la imagencita con el puntero? Yo creo que hasta los mismos alumnos nos están pidiendo eso, sí. Porque eso de sentarnos, por ejemplo, nos dicen, en mi caso, por ejemplo, en inglés, bueno, es otra manera, más práctica, no me pasa tanto con el tema de que me apagan la camarita, porque bueno, es otra cuestión, pero hay materias un poco más teóricas, digamos, que es como que les cuesta, ellos dicen, estoy cansado, algunos chicos me comentan, profe, no quiero, porque solamente hablan, y soy 40 minutos que les estoy escuchando a la profe y no le entiendo nada, dicen. Entonces, eso es cómo se puede decir, a ver, ¿cómo podemos incentivar, motivar, amén de todas las cuestiones que estamos pasando, a que el profe pueda hacer es ampliar esa cabecita que tiene el profe y que sea más a menos esta cuestión de las clases virtuales también, porque vamos a tener La clase virtual es muy difícil, pero también nos ha ayudado a que pensemos estos cambios que eran tan urgentes. Yo creo que la pandemia vino a mostrar la necesidad de ese cambio. ¿Y cómo podemos hacer? Con el ejemplo. Y está esa película que se llama El espejo tiene dos caras. ¿Se acuerdan? Es vieja. Es de Barbra Streisand y no me voy a acordar el actor. Es o El espejo tiene dos caras o El amor tiene dos caras. Después yo se la paso a Silvi, háganme acordar. Y ahí está como él es profesor de matemática y Barbra Streisand es profesora de lengua en una universidad, y ella tiene a todos los alumnos que la miran, que le prestan atención y demás, y él no. Y ella le va enseñando esas cosas. Les podés pasar esa película a algunos de esos profesores, como para empezar a pensar en el cambio necesario, ¿sí? Algunos se están despidiendo y se están yendo porque, bueno, ya pasó una hora, pero podemos seguir hablando, no hay problema, como quieran. Gracias por las preguntas. Un gusto, como siempre, un gusto enorme. Y me alegro mucho de verlas. Muchas gracias. Nos vemos, Ceci. Gracias a todos. Gracias. Sí, muchas gracias a todos por participar. Así que sí, nos vamos a ver y desde ya estás invitada, querida Ceci, para el próximo seminario, Dios mediante, por el tema que nos dijiste, ¿sí? Que quedó pendiente. No, haceme acordar, Silvi, dale. Sí, esa. Perdón. ¿Cómo no? Sí. Silita, perdón, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, por supuesto, Mariana, sí. Sí, adelante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando uno tiene un determinado curso, el cual no cumple con las expectativas y, digamos, uno le pone determinada exigencia y no está cumpliendo con esa exigencia, digamos, con esas expectativas? O sea, ahí cómo es el equilibrio. Más que nada porque uno forma profesionales
y al fin y al cabo espera que cumpla determinadas cosas, pero ¿cómo se da ese equilibrio entre exigirles de más o ser un poco más laxos? No sé si se entiende a ver, la te pregunta. entiendo perfecto, pero viste que yo te dije, todos estos cambios no significan que uno no tiene que ser exigente, porque nosotros estamos certificando capacidades. Vos a lo mejor, no sé, Mariana, ni siquiera en dónde estás, pero a ver, hablando en el aire, te digo, vos revisá lo que estás haciendo, revisá tu programación, tu planificación, a ver si vos estás trabajando de acuerdo a lo que evaluás. Pero si tus alumnos necesitan saber, no sé, hacer un análisis de algo, no podés darles la aprobación sin que sepan hacer eso, porque vos estás siendo responsable de darles esa materia que van a hacer, o sea, es una certificación que le estás dando en su título de grado. Cuando le das el título de grado decís es competente para, y seguramente tu materia es fundamental para ese competente para. Entonces, no hay que regalar, ¿sí? Yo de entrada les dije, cambiar la forma de evaluar, pero no dejar de exigir que o sea, el aprendizaje que tienen que realizar, lo tienen que realizar. Podemos cambiar la forma de enseñar para que lo puedan realizar y para que más alumnos puedan desarrollar esos aprendizajes, pero los tienen que tener, porque vos le estás dando un título con el cual ellos van a trabajar con seres humanos, porque aunque sea, no sé, un ingeniero hace un puente, o sea, todos terminamos trabajando con seres humanos, entonces no les podemos regalar, entre comillas, nada. Perdón, no sé si respondí. Perfecto, sí, perfecto. Muchas gracias. Porque no, de nada, gracias a vos por la pregunta. Pero a ver, no podemos bajar el nivel de exigencia, de verdad. Claro. O sea, una cosa es cambiar la forma de enseñar, la forma de evaluar, y otra cosa es no pedir que la capacidad la tienen que desarrollar. A ver, en algún lado de la presentación te decía, la capacidad, no, con eso que yo les decía a los naturales, la capacidad es lo que adquieren después del proceso de aprendizaje, ¿sí? Si no la adquirió, no se la puede certificar. Claro, perfecto. ¿Sí? Buenísimo, No, muchas gracias, muy interesante la charla. Gracias. 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 No, gracias a ustedes por estar. Gracias, muy linda la charla. Muchas gracias a ustedes. Buena, excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos vamos despidiendo. Silvi, si querés cerrar. Muy bien. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Betty, ¿ibas a decir algo? No, me pareció muy amena, muy buena, y se sacaron muchas ideas que se pueden poner en práctica. Sí. Me alegro mucho, muchas gracias. Sí. La verdad, me encantó. No estoy en el estado de hacer preguntas todavía. O sea, todavía tengo que pedirle a Silvia que me facilite la grabación para volver a escuchar. En realidad, básicamente, comparto muchas de las ideas centrales que desarrolló Cecilia, y bueno, digamos, nos dio mucho material para pensar y algunas ideas para poner en práctica. Igual, digamos, nosotros enseñamos química en una carrera de ciencia de la salud, estamos en el segundo año, sobre 5 o 5 y pico, con lo cual digamos que hay algunos aspectos particulares de eso. De lo que nosotros les enseñamos específicamente es muy difícil que lo vayan a aplicar como tal en el ejercicio profesional, porque digamos estamos en lo común, ¿sí? Pero bueno, las ideas generales y la manera de encararlo y lo de la mente abierta y todo eso me parece espectacular. Y bueno, motivo como para seguir pensando y meditando y esperar tener otro seminario con Cecilia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy bueno realmente.
Te esperamos. Gracias. Eres una de las personas que te venía esperando desde el fines del 2018, así que sí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Con todo gusto entonces, y bueno, será hasta el próximo seminario. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Un gusto muy grande. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias Para todos.